queremos hablar, vamos a tocar algunos temas sobre las bases de la fe. El próximo miércoles seguiremos con el segundo tema, las bases de la fe. Así que quiero invitarlos para que leamos la palabra en el capítulo 2 del primer libro, versículo 16 y versículo 17. Génesis 2, versículo 16. Dice el versículo 15, y versículo dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, que esta palabra sea lanzada en el nombre de Jesús. Esta red, Señor, esta palabra se convierte en una red, Padre, donde se llenará, Señor, de peces que simbolizan al pecador, que simbolizan, Señor, al hombre que necesita la misericordia de Dios, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Gracias. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Bueno, esta parte bíblica que acabamos de leer es una parte que, si leemos el versículo 18 del capítulo 2, nos da a entender que todavía no estaba la mujer ahí presente, porque el versículo 18 dice: no es bueno que el hombre esté solo. De manera que el que recibió la instrucción, el mandato, fue el hombre acerca del árbol, que no comiera del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No estaba allí. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo el Señor al hombre. Pero la mujer no estaba presente. Es bueno tocar estos puntos porque pues cuando la serpiente se acerca, pues se acerca a la mujer, y en el diálogo que tiene la serpiente con la mujer, la serpiente le dijo con que Dios ha dicho que de todo árbol del huerto podés comer. La palabra hebrea que significa serpiente es nahash, que significa el que brilla. De ahí viene la palabra serpiente, nahash, la palabra hebrea, y significa el que brilla. Y bueno, pues los que han tenido la bendición de leer el capítulo 14 de Isaías, sin duda alguna se acordarán del versículo 12 de Isaías: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Allí se le llama lucero de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías, versículo 13, en tu corazón: subiré al cielo en lo alto,
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, en el libro final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, a la serpiente se le identifica como el diablo. En el capítulo 12, verso 9 de Apocalipsis, se le identifica como el diablo, Satanás, el que engaña al mundo entero. De manera que esta serpiente, al hablar con la mujer, con Eva, sin duda alguna se acerca y en el diálogo que ellos tienen, le dice la serpiente: no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comas de este árbol serán abiertos vuestros ojos y vas a conocer el bien y el mal. Serás como Dios. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso, Satanás trabaja por medio de esta criatura. Se acerca a la mujer, dándole a entender que Dios está escondiendo algo. Con que Dios ha dicho que de todo árbol que está en el huerto podrás comer. Y la mujer le dijo: no, de todos los árboles que están en el huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de ese no podemos comer, ni tampoco lo podemos tocar, porque vamos a morir. En ningún momento Dios le dijo que tocar el árbol. Hablo cuando Dios le dijo al esposo Adán. Dios no le dijo a Adán que tocara el árbol iba a morir. Dios le dijo que si comía de ese árbol iba a morir. Dios nunca dijo que no lo debería tocar. Fue la mujer la que le dio esa palabra a la serpiente. No podemos comer ni tampoco podemos tocarlo porque vamos a morir. Y la serpiente, como lo decía ahorita, le dice a la mujer: no van a morir, dando a entender que Dios escondía algo y que Dios no era tan bueno como ellos lo creían. La serpiente le dice: cuando comas tus ojos serán abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. De manera que la mujer entonces dijo, o la mujer entonces creo que miró el árbol, y así lo dice la Biblia, que miró el árbol como un árbol agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer entonces se quiso elevar a la posición de Dios. Seréis como dioses. No así el hombre. La mujer fue
la que se vio tentada, y entonces ella, al escuchar a la serpiente decirle, seréis como Dios. La mujer quiso ser entonces Dios y comió del árbol prohibido. Cuando llegó su esposo, él sin duda alguna vio el rostro de su esposa, percibió el ambiente, el entorno, y se dio cuenta que su mujer era una mujer de la raza caída. Vio que ella estaba, ¿verdad? Pues había pecado. Y dice que entonces algunos escritores suponen o escriben, dan a entender que Adán, su esposo, entonces se vio en la necesidad de acompañar a su esposa, aún él estando consciente que era una prohibición de Dios. No permite entonces que haya una separación entre él y su esposa. Él decide entonces comer del fruto. Él, al ver a su esposa que había comido del fruto y que le ofrece a él de manera consciente, entonces decide acompañar a su esposa. Como dice la Biblia, ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Entonces él decide comer del fruto, y cuando come él, entonces dice que los ojos, como había dicho la serpiente, vuestros ojos serán abiertos. Fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Se dieron cuenta de que estaban desnudos. La palabra muerte, vamos a entender un poco la palabra muerte. El diccionario define esta palabra como cesación o término de la vida, aunque nosotros con frecuencia la asociamos con extinción. Sin embargo, la muerte en la Biblia nunca significa el final de la existencia. ¿Sí? Muerte no significa final de la existencia. Por eso hablábamos de la definición de cesación o término de la vida. Y decíamos que nosotros la relacionamos frecuentemente con extinción. Entonces, la palabra muerte nunca significa final de la existencia. En cambio, significa separación de un dominio dado, de un dominio que se nos otorgó, o la incapacidad de funcionar en él. Eso suena, creo, más conciso, más claro. La palabra muerte significa separación de un dominio que se nos había dado, o la incapacidad de funcionar en él. Vamos a mirar el punto número 1. Cuando hablamos de muerte, tenemos que entender la muerte espiritual.
que es muy diferente a la muerte física o a la segunda muerte. Y vamos a ir explicándolo para tener más claridad. La primera definición: muerte espiritual. Muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios como resultado de la caída. Es decir, hablando de Adán y de Eva, no sucedió una muerte física al momento. La serpiente le dijo una gran verdad a la mujer: no vas a morir, porque no era una muerte física, era una muerte espiritual, una separación, porque la palabra muerte significa separación. Entonces la serpiente le dijo: no vas a morir, porque nosotros, aunque nuestra vida física en el tiempo actual, de acuerdo al Salmo 90, allá al versículo 10, dice que la edad del hombre son 70 años y los más robustos son 80, pero con todo eso es molestia y trabajo, porque pronto se van estos años. De manera que aunque el hombre llegue a vivir 100, 120 años, un día físicamente va a morir, físicamente. Pero esa muerte lo va a conducir a otro nivel, a otro estado. De un estado físico pasará entonces a otro estado espiritual, pero el hombre nunca dejará o nunca dejará de existir, pasará a otro plano, a otro nivel. Por eso la muerte espiritual es la separación de Dios como resultado de la caída. Y todos los seres humanos nacemos espiritualmente, nacemos muertos. Todos los seres humanos, de acuerdo al capítulo 2, versículo 17 del libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, le dijo el Señor a Adán. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, vamos a leer esta parte. 1, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, todo hombre al nacer, todos los que hemos nacido, todos los seres humanos, estamos bajo el dominio, bajo el cautiverio de las tinieblas.
En el libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 3 lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en una muerte espiritual. Todos los seres humanos venimos bajo una muerte espiritual y pertenecemos al reino de las tinieblas. Su Hijo Jesucristo nos traslada de las tinieblas. Cuando aceptamos a Cristo, cuando le abrimos el corazón a Cristo, lo recibimos, Él nos perdona, su sangre nos limpia de todo pecado, como leíamos ahorita el Colosenses 1:13, y nos traslada al reino de su Hijo amado. El libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 1 dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no en una muerte física, en una muerte espiritual. Entonces Él, por su gran misericordia, nos traslada, nos lava con su sangre, paga el precio, otorga el perdón y nos libera de la esclavitud, del cautiverio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Por eso debemos entender la muerte espiritual. Es muy amplio el término. Cuando hablamos también de muerte posicional, la muerte posicional es la separación del pecado y de la naturaleza pecadora. Muerte posicional es la separación del pecado y de la naturaleza pecadora. Todo creyente recibe vida espiritual al aceptar a Cristo y es colocado en Cristo en el momento de la salvación o de su salvación. Cuando aceptamos a Cristo, entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? A nosotros nos da vida espiritual. Estábamos muertos espiritualmente. Entonces Jesús nos da vida espiritual y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Nos hace parte del cuerpo de Cristo. Somos colocados en Cristo en el momento de la salvación. El Señor te quita, ¿verdad? Te da vida espiritual, porque no había vida espiritual. Él te da de su espíritu. Él pone su espíritu en ti y entonces te coloca en el cuerpo de Cristo. Por eso hablamos de muerte posicional. Número 3. Ahora, como creyentes, nosotros tenemos la libre decisión de elegir, ya sea a nuestra vieja naturaleza, que es pecadora, que nos será quitada hasta que físicamente el hombre muera. La naturaleza vieja, la naturaleza pasada, el Señor, en el momento de nosotros convertirnos al Señor, pues entonces el Señor nos quita esa naturaleza, ¿verdad? Y nos coloca una nueva naturaleza. En el libro de Efesios,
el capítulo 4 del libro de los Efesios, dice, el versículo 22 de Efesios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Ahora debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad, aleluya, de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, debemos hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos airarnos, pero no debemos pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, ahora no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. También en el libro de Colosenses, el capítulo 2 de Colosenses, enseguidita tenemos Efesios, Filipenses, y luego tenemos Colosenses, el capítulo 2, versículo 12. Dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, él, a través del bautismo, nos resucita. A través del bautismo somos resucitados con Cristo. Así lo dice también en el libro de Romanos capítulo 6, el versículo 4. Sepultados con Él. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 4. Nos está entonces el Señor dando vida espiritual. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en resurrección, en vida nueva. En vida nueva. Entonces, nosotros hoy vamos a hacer morir en nosotros al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? La muerte no es una muerte física, es una muerte espiritual que se manifestaba en los deseos, en las prácticas de la carne. Hoy entonces, que venimos a Cristo y que hoy ocupamos una posición en el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, debemos despojarnos. Pero cada creyente tiene libre decisión, libre albedrío de hacer morir al hombre que estaba viciado conforme a los deseos de la carne, o tiene la decisión de servirle a Cristo. Es una decisión de cada creyente, no es una decisión impositiva. Dios le dio la decisión a Adán y a Eva
Ellos decidían si comían del árbol que era prohibido que no comieran. Ellos tenían la decisión y ellos decidieron comer. Entonces nosotros tenemos que elegir a cada momento, a cada día, si servimos a nuestra vieja naturaleza que es pecadora o si servimos al Señor. Es mejor servirle a Dios, sin duda alguna. Y luego, número 4, tenemos la muerte espiritual, la muerte física, perdón. La muerte física, ya la muerte espiritual la tocamos. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu, es la separación, ¿verdad? Todos los que han muerto, pues han pasado por este proceso. La muerte física, cuerpo, alma y espíritu se separan. Así como Cristo, al morir en la cruz, Él entregó el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho, entonces entregó el espíritu. Expiró, murió. Su cuerpo fue colocado en una cueva, una tumba, labrada por José de Arimatea, que fue quien colocó a Cristo en esa cueva, y su alma fue llevada al Hades. Su alma bajó hasta las profundidades de la tierra y dice que fue y les predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que habían escuchado en la generación de Noé, ¿verdad?, el mensaje de Noé. De manera que esta muerte física es la separación de cuerpo, alma y espíritu. La incapacidad, esto ocasiona la incapacidad de funcionar, ¿verdad?, en el sentido físico. Ya no puede el hombre funcionar en el plano humano, terreno, porque él ha pasado, su cuerpo ha pasado, ¿verdad? Como el Señor dijo, el polvo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu regresa a Dios quien lo dio, ¿verdad? Entonces el hombre ya no tiene la capacidad, lo incapacita para funcionar físicamente sobre el mundo en el que vivimos. Por eso hablamos en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27, dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está hablando de la muerte física, de la muerte física. Hay personas que mueren, pero ya están muertas espiritualmente. Descendieron a la tumba, pero estaban muertos espiritualmente. Estas personas ahora mueren físicamente. Es muy diferente cuando un cristiano muere. El cristiano solamente muere físicamente, pero muere bajo esperanza de que un día va a ser resucitado de los muertos. Él no murió espiritualmente, porque él recibió vida espiritual estando físicamente.
Cristo le dio vida espiritual, lo resucitó. El bautismo te resucita espiritualmente, te acerca a Dios. El bautismo te da el perdón, te otorga el perdón de Dios. Por eso, la muerte física, en el libro de Génesis, el capítulo 5, versículo 5, Génesis capítulo 5, versículo 5, nos dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ya tenía una muerte física. La muerte física se refiere a la separación del hombre espiritual de Dios, al rompimiento por causa del pecado. Adán había muerto espiritualmente. Dios lo había alejado de su presencia por causa del pecado. Y después de vivir 930 años, ahora Adán muere físicamente. De manera que la muerte, entonces, la muerte física es el punto número 4. Ahora el quinto, hablamos de la muerte segunda. Vamos a colocar un orden para entrar a este punto, la muerte segunda. Hay personas como Adán que tuvieron la muerte espiritual, no muerte física, la muerte espiritual, separados de Dios. Después de 930 años, Adán recibe la muerte física. Hoy hablamos de la muerte segunda. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, qué interesante son estos temas, muy interesante. Apocalipsis 28, dice la palabra del Señor: el Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Vamos a leer el 14. Dice: y el mar, dice, voy a leer 13, sí, vamos a leer 13. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Quién va a ser? El versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. El versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. El versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? El lanzamiento al lago de fuego. De manera que entonces el mismo capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6, dice, Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte se está refiriendo al ser lanzados al lago de fuego y azufre, lago de fuego y fuego, lago de fuego. Dice: bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La primera resurrección se efectuará cuando Cristo venga por su iglesia, de acuerdo a Tesalonicenses primera, a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos, como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá consigo a los que durmieron con Él. En la venida con Cristo, el Señor tocará su trompeta, porque se tocará la trompeta. Y dice que entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, voy a precisarlo, el capítulo 4. ¿Sí? Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, del 13 al 17. Dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, versículo 16, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso leíamos Apocalipsis 26, que decía: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Los que tengan parte en la primera resurrección van a ir a vivir con Cristo. Los que no resuciten, ellos resucitarán para ser juzgados. Y después serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¡Qué horror decir estas cosas! Cambiemos al siguiente punto. Satanás dijo que comer del árbol no le causaría la muerte, le daría iluminación, le daría sabiduría a la mujer. Pero vemos que sucedió lo contrario. En el libro de Timoteo, el capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, dice: y Adán no fue engañado, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:14. Dice que y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santificación con modestia. No está hablando en el sentido literal de dar hijos de manera genética. Está hablando de hijos espirituales. La mujer tiene que dar hijos espirituales. Tiene que ganar almas para Cristo. Se salvará. Qué cómodo si lo entendemos en el sentido literal, teniendo hijos. Más hijos,
10, 15, como se hacía en el pasado, en el siglo pasado, pues más salva sería, más santa. No, está hablando de ganar, ¿verdad? La mujer se salvará engendrando hijos espirituales, hablándole a las personas de Cristo y ganándoselos, trayéndolas a las plantas de Cristo. Por eso la mujer, el Señor al resucitar en el capítulo 28 de San Mateo, ¿a quién se apareció el Señor? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿A quién? A las mujeres. Sí, exactamente, se le apareció a las mujeres para que la noticia corriera como pólvora, ¿verdad? Y así fue. Entonces, la mujer tiene el poder de la palabra, pero necesita hablar de Cristo. Entonces, estamos hablando que a este evento se le llama la caída o el pecado de Adán. La mujer creyó que si comía del árbol sería como Dios. Fue engañado por la serpiente. Adán toma la decisión de seguir a Eva. Eva ha caído y él puede elegir entre ella o elegir entre Dios. Y Adán decide elegir a Eva. Por eso se le llama el pecado de Adán. Este es el primer caso, diríamos, de una religión humana. El primer intento del hombre de resolver ellos mismos sus problemas, de esconder su pecaminosidad ante los ojos del otro y de hacerse aceptable a Dios. Entonces, hermano, quiero terminar con esta pregunta: ¿qué es el pecado? El teólogo Lewis Perry, en su libro de Teología Sistemática, dice que el pecado es la falta de conformidad al carácter de Dios. La única unidad de medida para medir el pecado es el carácter santo de Dios. El pecado es terrible, tan terrible que los ángeles que pecaron nunca escaparán del fuego eterno. Fíjate nada más, terrible es el pecado. Los ángeles que pecaron fueron condenados a prisiones de oscuridad eternas y un día serán lanzados a la muerte segunda. Es tan terrible el pecado. Segundo, el pecado es tan terrible que una acción, una nada más acción de Adán y de Eva trajo a la humanidad degeneración, depravación y sufrimiento a toda la humanidad. Y por último, el pecado es tan terrible que el Hijo de Dios, siendo perfecto, sufrió lo máximo sobre la cruz para redimir a la humanidad. No hay forma de escapar del pecado. No hay manera de... La muerte cobra siempre la factura. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, mas el don, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya el precio de nuestra salvación, de tu salvación, de la salvación para tu familia, ya fue pagado. Solamente tienes
que abrir el corazón y creer en Dios. Ya el precio lo pagó el Señor, ya está pagado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Quieres venir a Cristo? Yo te invito en esta hora. Te invito en el nombre del Señor que vengas al conocimiento de Dios, que traigas a tu familia a las plantas de Dios.